Lanzamiento de un huevo. Se lanza un huevo casi verticalmente hacia arriba desde un punto cerca de la cornisa de un edificio alto. Al bajar, apenas libra la cornisa y pasa por un punto 30 metros bajo su punto de partida, 5 segundos después de salir de la mano que lo lanzó. Puede despreciarse la resistencia del aire. Inciso A. ¿Qué rapidez inicial tiene el huevo? B. ¿Qué altura alcanza sobre el punto de lanzamiento? C. ¿Qué magnitud tiene su velocidad en el punto más alto? D. ¿Qué magnitud y dirección tiene su aceleración en el punto más alto? Muy bien. Recordemos que lo primero que vamos a hacer es identificar los conceptos relevantes, identificar nuestro tema. Y lo primero que me pregunto es, ¿cómo es el movimiento del huevo? Y debo decir que el movimiento del huevo me dice que es vertical y hacia arriba en la primera parte y luego simplemente comienza a descender o comienza a caer. Muy bien, podemos pensar entonces que el huevo está experimentando un movimiento de caída libre. Luego es importante que yo me pregunte, ¿la aceleración que experimenta este huevo en su movimiento es constante o es variable? Sabemos que la aceleración es constante y que efectivamente representa la aceleración debido a la gravedad. ¿Por qué? Porque de lo contrario, cuando el huevo se lanza, seguiría su movimiento sin nunca detenerse, pero se detiene en un instante y comienza a descender o a caer debido al efecto de esta aceleración constante. ¿Qué otro concepto es relevante para nosotros? Un concepto que es muy relevante es que vamos a despreciar la resistencia del aire. Plantear. Vamos a tratar de elaborar un diagrama que muestre el movimiento del huevo. Aclaro que no está a escala. Tengo mi sistema de referencia que será el suelo y a partir de este se va a realizar las mediciones. Me indica que estoy en un edificio alto cerca de la cornisa del edificio y pues lanzo verticalmente el huevo hacia arriba. Insisto, el dibujo no está a escala. El huevo, pues al lanzarlo con un valor de velocidad inicial que desconozco, poco a poco empezará su movimiento ascendente. Comenzará entonces su movimiento ascendente. Pero durante ese movimiento, su velocidad va a ir disminuyendo hasta que finalmente llegará a un punto donde se detiene momentáneamente y su velocidad en ese punto más alto es de 0. Y a partir entonces de este momento comienza a descender y se encuentra a un punto situado, dice, del punto de referencia donde fue lanzado. De
del punto donde fue lanzado se encuentra a 30 metros. Vamos a colocar entonces acá nuestro sistema de referencia. Acá y acá. Muy bien. ¿Por qué estoy indicando esto? Porque el huevo tiene todo este movimiento, pero durante este movimiento, si yo tomo esta posición inicial y esta posición final, decimos que el desplazamiento es cero. ¿Por qué? Porque ha regresado al mismo punto donde fue lanzado. Por tanto, el desplazamiento representa solo esta porción, que son precisamente menos 30 metros. ¿Y por qué menos? Porque estoy desplazándome de arriba hacia abajo. Muy bien. Y además necesito conocer el valor de la velocidad inicial con la que es lanzado. Puedo entonces buscar en mis modelos matemáticos. Yo les recomiendo irse a su libro de texto y buscar en la página 49, la tabla 2.4, donde aparecen los 4 modelos matemáticos para movimiento con aceleración constante. Y de esos 4 modelos que aparecen de movimiento con aceleración constante, trabajaremos uno que intervenga la velocidad inicial que necesito encontrar, el desplazamiento que yo ya conozco, la aceleración debido a la gravedad y además el tiempo que también fue un dato dado. Y veo entonces que de esos modelos matemáticos puedo trabajar el siguiente. Posición final menos posición inicial es igual a la velocidad inicial en Y. Velocidad inicial en Y multiplicado por el tiempo más 1/2 de la aceleración en Y multiplicado por el tiempo al cuadrado. Teniendo entonces como datos importantes que esa velocidad inicial es mi incógnita, que lo que desplaza es menos 30 metros, porque esta es la posición inicial y esta es la posición final. Y aquí coloco mi nivel de referencia. Y además me indican que el tiempo es exactamente de 5 segundos. Por tanto, con todo esto, yo puedo determinar mi velocidad inicial. Como conozco ya mi modelo matemático, puedo entonces ejecutar y lo que necesito determinar es esto, la velocidad inicial con la que es lanzado. Acá, por favor, mucho cuidado. Este valor es imposible que sea cero, porque me dice que lo estoy lanzando hacia arriba. Entonces, mucho cuidado. Puedo entonces determinar y digo, todo este término que está sumando, si hago el despeje matemático, me quedaría velocidad inicial en Y por T, 1/2 de la aceleración en Y por T cuadrado, de menos Y sub 0. Velocidad inicial en Y por el tiempo es igual a lo que me he desplazado menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y finalmente, menos Y sub 0 menos 1/2 de la aceleración en Y por T al cuadrado. Todo esto dividido por el tiempo.
Puedo simplificarlo y decir, esto dividido el tiempo, menos 1/2 de la aceleración en Y por T. ¿Qué dice acá? Este tiempo cuadrado acá. Muy bien. Y ahora puedo sustituir para encontrar este valor inicial y digo menos 30 metros dividido los 5 segundos menos 1/2 de la aceleración. Recordemos que la aceleración es de menos 9.8 metros segundos al cuadrado multiplicado por 5 segundos. Y esto nos dará entonces 18.5 metros por segundo. Y puedo evaluar mi resultado y preguntarme si es correcto que mi velocidad inicial me quede positivo. Y decimos que es correcto que este dato me quede positivo porque al inicio el objeto es lanzado hacia arriba y por tanto es correcto mi resultado. Ahora voy entonces con el inciso. ¿Qué altura alcanza el huevo medido desde el punto de lanzamiento? Muy bien, entonces, el punto de lanzamiento es este, cuando sale la cornisa, y ahora quiero conocer solo hasta este punto, de este punto a este punto. Por tanto, ya conozco el valor de esta velocidad inicial y ya conozco el valor de velocidad final. Además, conozco cuánto es la aceleración debido a la gravedad. Entonces, verifico nuevamente en mi página 49 y veo que tengo varios modelos para trabajar, pero voy a trabajar este. ¿Qué me dice? Y menos y sub 0 es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo, más 1/2 de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. Ok, eso es lo que me lleva a la primera idea, pero tengo que decirles, ¿y por qué no si ya tenemos el tiempo? Porque el tiempo que yo conozco es desde el punto de inicio hasta que llega acá 30 metros abajo del punto de lanzamiento. Ah, entonces divido a la mitad el tiempo. Cuidado, cuidado. El tiempo, si fuera el tiempo de subida y bajada al mismo punto, sí lo puedo dividir a la mitad, pero como sobrepasa una porción del punto de lanzamiento, entonces no puedo trabajar con tiempo. Tenemos más ecuaciones, ¿sí? No nos obsesionemos, busquemos más de las ecuaciones que tenemos, si hay alguna en la que pueda trabajar los datos que yo tengo. Y de hecho, tengo la velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración, por lo que me voy a desplazar. Y está bastante mejor. Conozco que la velocidad final es 0. Conozco la velocidad inicial en el inciso anterior. Ya conozco la aceleración y está el dato que quiero encontrar, que es precisamente cuánto se desplaza. Entonces digo, velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, por lo que me voy a desplazar, igual 0. Este término, que necesito hacer mi trabajo matemático, menos
velocidad inicial elevado al cuadrado. Este término está multiplicando menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la aceleración en y. Y puedo, con este modelo matemático, puedo entonces determinar mi altura, que va desde el punto de inicio hasta el punto de altura máxima. Y voy a ejecutar entonces haciendo cuentas y colocando esos datos. Muy bien, como ya tengo mi modelo matemático, entonces puedo ser capaz simplemente de sustituir los datos, el valor inicial de 18.5 metros segundos elevado al cuadrado, dividido 2 veces la aceleración que experimenta, que sabemos que es de menos 9.8 metros segundos al cuadrado. Encontrando entonces que lo que desplaza será de 18.5 elevado al cuadrado dividido 2 por menos 9.8 y me queda 17.46 y haciendo la aproximación 17.5 metros. Muy bien, pero todavía tengo un inciso más para calcular y ese inciso me dice que ¿qué magnitud tiene su velocidad en el punto más alto? Creo que soy capaz ya de contestarlo. Sé que en el punto más alto es 0 porque es el momento en el que queda suspendido e inicia su descenso. Y me pregunta además, son preguntas de concepto, me pregunta además qué magnitud y dirección tiene su aceleración en el punto más alto. Muy bien, vamos a regresar al esquema para contestar eso. Muy bien, ya habíamos contestado entonces que en el punto más alto su velocidad es de 0, ¿sí? Y que en ese instante queda detenido y luego comienza su viaje de caída. Y la pregunta que me hacen es, ¿cómo es la aceleración? Y yo debo indicar que en todos los puntos la aceleración, en todos los puntos la aceleración es la misma, porque la aceleración es la aceleración debida a la gravedad, que la considero constante y además dirigida hacia abajo y con un valor de menos 9.8 metros segundos al cuadrado. Así que la pregunta que me hace, debo indicar que no solo en el punto más alto, sino en todo el movimiento que estoy estudiando, la aceleración se mantiene constante y es de menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Dejo de reto realizar el análisis gráfico. Dejo de reto realizar el análisis gráfico de este ejemplo y agradezco su atención.